locura y realidad. Vamos a hablar de este tema. Este es un dibujo muy extraño. Unas manos que se dibujan mutuamente. La pintura es un grabado, en realidad. Es de un autor holandés que se llama Escher. No importa mucho, realmente no viene al cuento. Pero de lo que trata, o al menos de lo que trata para nosotros, es decir, del significado que nosotros ahorita le vamos a dar, es de la realidad y la relación que tiene con la locura. En realidad no son tan diferentes. ¿Qué relación tienen la locura y la realidad? ¿Cómo se construyen la una a la otra? ¿Ya vieron sus ojos? Esto da miedo. Pero miren su expresión. Miren las manos, sus dientes. Se está comiendo... Bueno, no sé si se está comiendo a sí mismo o a alguien más, pero... Pero este da miedo. Pareciera un... ¿Un loco? Claro, parece un loco. Y los locos, al menos este, da miedo. Pero no todos son así. Nosotros no vamos a hablar de los locos que dan miedo. Locura o extravagancia es alienación del espíritu, desarreglo de la razón, que nos impide distinguir lo verdadero de lo falso, y que, por una agitación continua del espíritu, pone a quien está afectado fuera de la capacidad de dar algún consentimiento. La anterior es una cita de Michel Foucault, que escribió en el libro Historia de la locura. Vamos a ver otra. El loco no sabe que está loco, y en eso radica precisamente su locura. Y ahora, ¿qué quieren decir estas dos citas? ¿A qué se refiere Michel Foucault? Imaginemos a una persona que está en un campo maravilloso, que está caminando en medio de la maleza, no demasiado espesa, sino bastante tranquila, bonita, verde. Cierren sus ojos, imagínenlo. Tal vez, sí, ahí corre un riachuelo. El agua es fresca, los aromas de las flores se alcanzan a percibir y nos regalan todas sus fragancias. Esto es algo idílico, poético. Y esta persona, si le preguntáramos por dónde está caminando, quizá nos dijera que está en medio de la montaña. Ajá, pero tal vez no es cierto. Tal vez está en medio de la calle, con el siga en marcha, con el semáforo verde para los carros, rojo para las personas. El loco no sabe que está loco. El loco cree que lo que está viviendo es la realidad, pero no. O, o sí, no es la realidad, es su realidad particular. Si el loco supiera que está loco, tendría la capacidad para imaginar grandemente gran cantidad de cosas, como nosotros, como ustedes ahorita, que les pedí que cerraran los ojos. Es imaginación. El problema está en que el loco no distingue lo verdadero de lo falso. ¿Por qué? Porque hay un desarreglo de su razón. Y en ese mismo sentido no puede dar ningún consentimiento. A un loco no le preguntas cómo son las cosas, porque su respuesta para él va a ser verdadera, claro. Pero su respuesta se va a referir únicamente a su percepción, a su imaginación que cree real. Esta es la clave de la locura, la creación de un mundo particular, de un mundo personal, en el que las otras personas no están invitadas. Esto,
por ejemplo, Freud le llama psicosis. Y es algo negativo. Ser un psicótico, ser un loco. Parece un insulto, pero nosotros vamos a darle otra perspectiva, en la cual, muy lejos de ser un insulto, es por el contrario, un halago. Yo quisiera estar loco. A veces lo consigo, enloquezco. Y en otras ocasiones, tristemente recupero la cordura. ¿Pero en qué sentido y por qué es un halago? Esto es de lo que vamos a hablar ahorita. Porque como dijimos al principio, los locos dan miedo, pero no todos ellos. Hay locos que no dan miedo y son de los que vamos a hablar ahorita. Hay locos gracias a los cuales podemos reflexionar. Hoy hablaremos de uno de ellos. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Nos referimos, claro, al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Es una obra escrita por Miguel de Cervantes Saavedra en el año de 1605. Y tiene la característica, curiosa, de ser la obra más leída después de la Biblia. Pero bueno, realmente, todo ello son solo curiosidades que en lo que a nuestro tema respecta, no tienen importancia. No vamos a hablar de literatura. Vamos a hablar de filosofía, de ética. ¿Qué nos enseña el Quijote? Bueno, vamos a entrar propiamente en el personaje. Alonso Quijano. ¿Quién es él? Alonso Quijano es un hombre que tenía la edad de 50 años y le gustaba mucho leer. Le encantaba, de hecho. Esto no es extraño, que una persona tenga un pasatiempo. Es algo muy normal. Y también es normal que gaste en ese pasatiempo buena parte de su dinero. Que ahorre para poder comprarse las cosas que le gustan. Si a nosotros, por ejemplo, nos gustan los videojuegos, podemos ahorrar dinero para comprarlos. Eso es algo que realmente no es propio de un loco, sino de una persona muy normal. Sin embargo, Alonso Quijano da varios pasos adelante, porque él no solamente gasta el dinero que tiene para comprar libros y más libros. No, él gasta el dinero que no tiene para comprar libros. ¿Cómo es esto? Muy sencillo. Él, además de su cambio, si así queremos decirlo, él vendió parte de su casa para comprar más libros. Pero ustedes se lo imaginan. ¿Quién vende parte de su casa para comprar libros? El hombre, Alonso Quijano, era un cazador y le encantaba tanto leer que de repente se le olvidó cazar. Dejó de hacerlo porque todo el tiempo, así como todo su dinero, se lo gastaba en leer. Y así lo entendemos. Tenía más y más libros y ya no le alcanzaban los libreros y los tenía en todos lados tenía los libros. Pero bueno, ¿sobre qué está leyendo? Mírenlo. Oh, ahí está. Parece que es una princesa que está en una época antigua ordenando caballero a una persona. Oh, mírenlos ahí, ahora están peleando. Son dos caballeros que están peleando el uno con el otro. Venga, pero aquí también hay dragones. El Quijote, en breve, lee sobre todo esto, sobre historias de aventuras, de princesas, caballeros, guerras, batallas, en las cuales hay justicia, hay injusticia, hay dragones, hay hechiceros. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio.
El problema radica en que empieza a creer que todo eso es verdad. Traslada la historia que ve en los libros a su concepción de la realidad. Y así, puesto que es real, él tiene que elegir quién quiere ser. Personajes a la carta. Puede ser un hechicero. No, ¿cómo va a ser un hechicero? Puede ser el villano. No. El Quijote no va a ser el villano. Puede ser un héroe. Eso. Tiene que ser un héroe. Tiene que ser un caballero andante. Claro, ya lo decidió. Tan fácil como eso. Cuando queremos ser algo, lo único que tenemos que hacer es decidirlo. A ver. Pausa. ¿Eso es algo verdaderamente de locos? ¿O es algo que nos puede traer una enseñanza? Tenemos que ser la persona que queremos ser. Tenemos que esforzarnos para ello. El Quijote decide que va a ser un caballero andante. No tiene que pedirle permiso a nadie. Él va a ser un caballero andante. Él se va a esforzar por conseguir sus deseos, por conseguir sus sueños. Él va a perseguirlos. Claro, está loco. Pero bueno, si es un loco el que sigue sus sueños, ya podemos decirlo desde ahorita. Por eso quiero ser un loco. Pero en fin, regresando al punto del Quijote, él decide ser un caballero andante. Le parece lo más prudente. Y entonces empieza a recordar sobre todos los grandes héroes que ha leído. Por ejemplo, el Cid. ¿Quién es el Cid? Un hombre llamado Rodrigo Díaz de Vivar. Pero ¿quién se acuerda de su nombre cuando tiene un sobrenombre tan sonoro? El Cid Campeador. Ah, sí, suena impactante. Y mírenlo, el Cid es tan famoso que hasta su caballo tiene nombre. Se llama Babieca. ¡Wow! O también recuerda a Alejandro Magno. ¿Y qué creen? Que también su caballo tenía nombre. Se llamaba Bucéfalo. Debió ser porque fueron grandes héroes. El Quijote se pregunta, simplemente, ¿por qué yo no? ¿O es que acaso él es menos? ¿Él va a tener menos méritos? No, él va a ser más grande que todos ellos, más grande que Alejandro Magno y más que el Cid. Y entonces, bueno, como él no pretende quedarse atrás, él ya se pregunta, ¿y entonces cómo se va a llamar mi caballo? Porque yo voy a ser tan grande héroe como ellos, o más aún. Y entonces decide bautizar a su caballo. Pero, ¿qué nombre le va a poner? ¿Y cómo se va a llamar él? Y entonces está 4 días pensando en cómo se va a llamar su caballo y otros 4 días pensando en cómo se va a llamar él. Bueno, él ya se llama Alonso Quijano. Ah, claro, pero Alonso, qué nombre tan común. Quijano. No, un nombre que suene sonoro. Eso es lo que él necesita. Un nombre heroico. Y así se pasa días pensando en ello hasta que llega final a la decisión. El Quijote. Y como él es de La Mancha, de la ciudad La Mancha, en España, dice, bueno, pues yo soy el Quijote de La Mancha. Helo ahí, ya tiene su nombre. Y su caballo se llamará Rocinante. Dichosa edad y siglo dichoso aquel, donde saldrán a la luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronce, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro. De esta manera, el Quijote empieza su aventura. Y está muy confiado en sí mismo. Se considera y está seguro de que va a ser famoso, de que cientos y miles de años después, la historia va a recordar su nombre
y va a grabarlas en tablas. ¡Wow! Eso se llama tener confianza en sí mismo. Y tampoco eso está mal. También eso es de un loco. Pero, ¿ser loco es algo malo? Se encuentra con un primer obstáculo muy grande. Y es que, según las leyes de la caballería, él no era caballero. Él no podía serlo por voluntad propia. No. Duda de continuar con su misión. Pero dice, no. El mundo me necesita. Vaya, él está seguro de sí mismo. Tiene una actitud de megalomanía. ¿Qué es la megalomanía? La megalomanía, para quien no lo sepa, es la vanidad excesiva. Consiste en creerse grande. Bueno, pues nadie tan megalómano como el Quijote. En fin, como dijimos, así comienza sus aventuras. Monta su caballo y parte a la incertidumbre y se encuentra, muy al comienzo, una posada. Una posada que es como un hotel. Un hotel, no crean que es un hotel de 5 estrellas. Ajá. Es una posada rascuachita y, bueno, pues nada especial. Tenemos que pensar que su aventura comenzó por la mañana y ya había llegado la noche. Tiene sueño, está cansado. Entonces necesita descansar. Pero, ¿qué va a decir la historia? ¿Que el primer lugar en el que tan grande caballero pasa la noche es en una posada? No, él lo cambia con su imaginación. Él transforma esa posada en un castillo. Pero bueno, ya dijimos, para él su imaginación es real. ¿Pero por qué? ¿Por qué debe estar en un castillo? ¿Por qué no puede pasar la noche en una posada? ¿Por qué le importa tanto que la historia vaya a decir que él pasó la noche en una posada? La razón es muy sencilla. Porque todo tiene que ajustarse a su grandeza. Como él es grande, todo a su alrededor también tiene que serlo. Esto es básicamente un asunto de merecimiento. Y entonces ahí donde él pasa, las cosas tienen que estar bien. El Quijote en este sentido se convierte en una especie de lámpara. Él es grande y alumbra a todo lo demás para que también sea grande. Y entonces llega el Quijote a la posada y ahí se encuentra con 2 aldeanas. Ellas no tienen nada de especial, nada de particular, no son princesas ni tienen ningún estatus que las haga merecedoras de grandes elogios. Claro, no es que el estatus sea importante, pero en esta historia lo es. El caso es que las aldeanas recibieron del Quijote el trato de princesas. El Quijote creía que eran princesas. Todas las mujeres son princesas y todos los hombres son príncipes. Para el Quijote, todos son grandes, como él. En fin. Primero, habían sentido miedo, claro, solo imagínense, ustedes ven llegar a una persona vestida con ropas de metal y cargando una espada. O es un actor de alguna obra de teatro, o si se lo toma en serio, entonces está loco, o es un criminal, quién sabe, pero a ellas les dio miedo. Y eventualmente, al verse tratadas por el Quijote con tan grandes halagos y con tan gran deferencia, les produjo aquello una gran carcajada. Se reconciliaron con el Quijote. Se les fue el miedo y fueron amables con él. El Quijote, por su parte, estaba muy agradecido. Y conoció después al posadero, al dueño, y cuando lo vio, recordó aquel problema que tenía, según el cual no podía ser caballero, y es que nadie lo había armado como uno. Entonces, en ese momento, súbitamente se hincó de rodillas. No me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero, hasta que la vuestra cortesía me otorgue un don que pedirle quiero. Él redundará en alabanza vuestra
y en pro del género humano. El pobre posadero no sabía qué hacer. Imagínense que de repente alguien se hinque frente a ti y te diga, no me levantaré jamás de donde... ¡Uy! ¿Qué iba a hacer? Se dio cuenta afortunadamente de que el Quijote estaba loco y entonces le siguió el juego. Está bien, ¿quieres que te arme caballero? Pues te armo caballero, no hay problema. Y entonces, pues ahí listo, toma un libro y va leyendo. Yo por el poder que me confiere... ¿Quién sabe quién le confería ese poder? Por el poder que me confiere quién sabe quién, te armo caballero. Levántate. ¿Cómo me dijo usted que se llamaba? Quijote. Levántese, Sir Quijote. Y el Quijote, que intentaba en todo seguir las leyes de la caballería, se levantó y le preguntó ¿dónde estaba la iglesia en ese castillo para poder velar sus armas? ¿Castillo? Le pregunta el posadero. Castillo, bueno, pues iglesia en esta posada. Raro. Pero bueno, está bien, no hay problema. No, mire, señor Quijote, señor caballero, este castillo no tiene iglesia, pero ha de saber usted que las leyes de la caballería han cambiado. El Quijote estaba listo para creer cambios en las leyes de la caballería. Y entonces, bueno, ¿dónde puedo velarlas?, pregunta el Quijote. Pues ahí hay un pozo, ahí puedes velarlas. Y entonces ya está el Quijote muy contento y va al pozo a velar sus armas durante toda la noche, porque esa es una de las leyes de la caballería. Él tiene que velar sus armas, cuidarlas, de que nadie las toque. De esta manera ellas van a estar santificadas. El conflicto llega cuando alguien, muy naturalmente, tiene sed y se dirige al pozo por un poco de agua. Algo muy natural, pero para el Quijote eso es una afrenta, es un atropello, es un truán que quiere invadir sus armas. Él tiene la obligación sagrada de defenderlas. De modo que el loco simpático se convierte en un loco peligroso, porque está defendiendo su honor de caballero, de alguien que no lo está atacando, pero pues el Quijote lo interpreta así. Ni modo. ¡Oh tú, quien quiera que seas, atrevido caballero, que llegas a tocar las armas del más valeroso caballero andante que jamás ciñó espada! Mira lo que haces y no las toques, si no quieres dejar la vida en pago de tu atrevimiento. Y el escándalo y el ruido y el posadero se levanta. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué está sucediendo? Y entonces lo ve. El Quijote que se está peleando con otra persona, porque la otra persona quiso tomar el agua. Bueno, el posadero entiende la situación y rápido se acerca con el Quijote y le dice: señor Quijote, ya estoy de... Tranquilo, Quijote, señor caballero, ha de saber usted que las reglas de la caballería han cambiado. ¿Ah, sí?, dice el Quijote sorprendido. Sí, ha de saber usted que no es necesario que las vele toda la noche. Con el tiempo que las veló ya es suficiente, ya es usted caballero. Uy, el Quijote está emocionado. Y bueno, pues ha llegado el momento de partir, de continuar sus aventuras. Y el posadero, bueno, a él no le interesa meterse en más vericuetos, en más problemas. Y entonces no pretende cobrarlo, porque ya imagina que habría problemas de querer hacerlo. Pero tiene buena voluntad, le quiere dar un consejo al Quijote. Y le pregunta: disculpe, señor caballero, ¿trae usted dinero? No. El posadero sonríe sin que el Quijote se dé cuenta. Ay. A ver, señor caballero,
el dinero es necesario para pagar algunas cosas. No le estoy cobrando nada, pero en otras ocasiones encontrará momentos en los que tenga que pagar. Lleve dinero. Y el Quijote dice, pero no, porque en los libros de caballería yo jamás encontré que los caballeros llevaran dinero. Claro. A ver, señor Quijote, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro, por favor, dígame usted. ¿Trae usted calzones? ¿Qué? ¿Cómo? Sí. ¿Trae usted calzones? ¿Sí? Y entonces permíteme hacerle otra pregunta. ¿Es que acaso en los libros de caballería se habla de que los caballeros lleven calzones? No. No. Pero bueno, es que es mi ropa. Yo como no... Sin decir más, el posadero interrumpió al Quijote. Ahí lo tiene, señor caballero. Seguramente los libros de caballería no han hablado del dinero por la misma razón que tampoco lo han hecho de los calzones, porque lo han de considerar demasiado trivial, pero no porque no sean necesarios. Lleve usted dinero, lleve calzones, y ya que está en eso, lleve también medicinas. De manera que tenemos que el Quijote regresa a su casa. Y en su camino de regreso, se encuentra a un hombre azotando a un joven. Por supuesto, su trabajo de caballero andante le obliga a defender al desvalido. Y así increpa al violento azotador y le exige que deje de hacerlo. El hombre se voltea y le dice, oiga, señor, pero es que este hombre al que yo le estoy dando latigazos es mi criado, y ha de saber que su oficio es encargarse de las ovejas, y cada día desaparece una. Yo lo estoy castigando. Claramente, si eso fuera nuestra época, diríamos, pero es que así no se hace. Pero no es nuestra época, es la época del Quijote. Pues es culpa del criado. ¿Cómo se le ocurre perder las ovejas de su patrón? Entonces lo está castigando, y nada más, no demasiado fuerte. Un par de latigazos y ya estuvo. Pues no, que lo suelte, le digo, que lo suelte, suéltelo ya. Pues bueno, el señor, obligado por el Quijote, suelta a su criado. Y el Quijote está muy contento y se va, satisfecho de haber hecho su primer buena obra como caballero. Claro, pocos metros después, cuando el Quijote ya se había ido, el señor vuelve a atrapar al criado y ahora le da más fuerte. Eventualmente, más avanzada la historia, el criado va a encontrar al Quijote y no le va a agradecer, le va a reclamar que por su culpa después le dieron más fuerte. Vaya, a veces podemos tener buenas intenciones, pero las cosas no salen como queremos. En el Quijote hay muchas enseñanzas escondidas. Pero bueno, como hemos dicho, regresa a su casa, donde se encuentra con que sus libros han desaparecido. Pero, ¿a dónde se fueron sus libros? Y eso es algo que claro que le importa mucho. Imagínense, recuerden, vendió parte de su casa para comprar libros, mismos que ahorita desaparecieron. Y él, muy extrañado, le pregunta a su ama de llaves y a su sobrina, oigan, ¿y mis libros? Ya no hay aposento ni libros en esta casa, porque todo se lo llevó el mismo diablo. No era diablo, sino un encantador que vino sobre una nube una noche después del día que vuestra merced de aquí se partió, y apeándose de una sierpe en que venía caballero, entró en el aposento y no sé lo que hizo dentro, que a cabo de poca pieza salió volando por el tejado y dejó la casa llena de humo, señor tío,
y cuando acordamos mirar lo que dejaba hecho, no vimos ni libro ni aposento alguno. Solo se nos acuerda muy bien a mí y al ama que al tiempo de partirse aquel mal viejo, dijo en altas voces que por su enemistad secreta que tenía el dueño de aquellos libros y aposento, dejaba hecho el daño en aquella casa que después se vería. Dijo también que se llamaba el sabio Muñatón. ¿Muñatón? Muñatón, piensa el Quijote. No conozco ningún muñatón. Freston, diría. Ah, sí, claro, Freston, sí, fue Freston. Como podemos imaginar, en realidad no fue Freston, ni tampoco Muñetón. No fue ningún hechicero, ni mago, ni dragón. No. Lo que pasa es que el ama de llaves y la sobrina identificaron en los libros el origen de la locura del Quijote. Y entonces, en un intento por impedir que esto continuara peor, una vez que regresara el Quijote, decidieron quemar los libros, acompañadas por el barbero y el cura del pueblo. Bueno, pues ya, solucionado. El Quijote piensa que fue Freston el que quemó sus libros. Bueno, ya ni modo. Ya ni modo. Ya ni modo. Como si no le importara mucho. Como si no hubiera vendido parte de su hacienda. Porque no era una casita, hay que agregar. Era una hacienda. ¿Por qué no le importa? O bueno, sí le importa, pero ¿por qué no tanto? Bueno, la razón, claro, es que las historias que estaban en los libros ya no las necesita, porque ahora las está viviendo. Ahora todos esos caballeros, dragones, princesas, hechiceros, están en su propio mundo. Ya no son parte de libros, son parte de su realidad. En fin, está ahí un rato, todo tranquilo, y eventualmente vuelve a salir. Aunque antes de hacerlo, habla con un hombre que es muy ingenuo y al que le propone un negocio. Le propone que lo acompañe, que se convierta en su escudero. Y a cambio el Quijote, en su papel de caballero, una vez que conquiste alguna isla, lo va a hacer gobernador de ella. Sancho Panza es el nombre de este ingenuo personaje que le cree todo al Quijote. ¡Wow! Se está imaginando como gobernador de una isla. Él, que no tiene dinero, es pobre, no sabe leer, y en general sus aspiraciones siempre fueron vivir al día. Y ahora se imagina a sí mismo como gobernador de una isla. Listo, no necesita más. Sancho Panza acepta ser el escudero del Quijote. Y así salen los dos a buscar aventuras. Sancho por primera vez y el Quijote en su segunda salida. La aventura va guiando nuestras cosas mejor de las acertáramos a desear. Porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes, con quien piensa hacer batalla y quitarles a todos las vidas. ¿Qué gigantes? Aquellos que ves allí de 2 largos brazos, que los suelen tener algunos de casi 2 leguas. Mire vuestra merced, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. Claramente, es Sancho Panza quien tiene razón. Por supuesto que no son gigantes, son molinos de viento. Así como el Quijote había transformado a la posada en un castillo con la ayuda de su imaginación, así también convirtió a los molinos en gigantes. Pero él, creyendo realidad aquello que percibía, emprende la batalla, toma la lanza y arremete contra los supuestos gigantes. Su lanza se atora entre los molinos. Sale el Quijote volado por los aires, arrojado por la fuerza del molino. Y llega Sancho Panza detrás de él a decirle:
Señor, ya lo ve, se lo dije, son molinos. Que no, Sancho, eran gigantes. Pero ese sabio Freston, ese me tiene mucha envidia y los transformó en molinos con el simple objetivo de quitarme a mí la gloria de la victoria, porque él sabe que yo habría ganado. Pero aquí debemos hacer una pausa. Esta historia del Quijote y los molinos de viento es particularmente simbólica. Tiene una doble alegoría. Significa, por un lado, que la versión de la realidad que cuenta, que importa, es la que tiene uno mismo y no la que se recibe del entorno. El Quijote no admite una realidad que no sea la que él mismo construye, por un lado, y por otro lado, la lucha contra los molinos de viento se ha convertido en el símbolo de una batalla persiguiendo ideales complicados. Y es que no importa contra cuántos gigantes, 30 o 40, o molinos de viento, lo que sea, el Quijote no se rinde. Va a pelear por lo que él cree correcto. Por ejemplo, a nosotros podría parecernos imposible sacar 10 en todas las materias, siempre. Bueno, si eso es lo que el Quijote quiere, el Quijote lo va a intentar. A nosotros puede parecernos imposible lograr, por ejemplo, que en el país no haya corrupción. No, eso sí, no, ¿cómo? No haya ninguna corrupción. Bueno, si esa es nuestra meta, tenemos que luchar por ella sin importar cuán difícil pueda parecer. Muchas veces nos derrotamos desde antes de empezar la batalla. No es el caso del Quijote. Y como esa, tenemos otras muchas historias. Ya arremetió contra molinos, creyendo que eran gigantes, y aquí lo hace contra rebaños de ovejas, creyendo que son dos ejércitos diferentes, creyendo que son dos ejércitos encontrados el uno contra el otro. Y él quiere ser decisivo en la batalla. De nada sirven los gritos de Sancho Panza, diciéndole que tenga cuidado, que son rebaños de ovejas y carneros. ¡Vuélvase vuestra merced, señor Don Quijote! ¡Que voto a Dios que son carneros y ovejas las que van a vestir! No se preocupen, a las ovejas no les pasó tanto. ¿Por qué? Porque los pastores, ayudando a sus rebaños, se dedicaron a darle pedradas al Quijote, hasta que eventualmente este se cayó y las ovejas pudieron sobrevivir la aventura del Quijote. Pero esto era siempre. Siempre las aventuras del Quijote implicaban la desgracia de alguien más. A menudo ese alguien más era Sancho. Por ejemplo, en una ocasión, como ya había pasado anteriormente, llegaron a una venta, posada, otra. Y como en aquella ocasión el Quijote asumió que él no tenía que pagar porque los caballeros andantes no pagan. Ellos son invitados, siempre. Claro, el posadero no tenía esa misma idea. Este no era tan amable como el anterior. Y este le cobra. Pero el Quijote no lo entiende y se va. Va en su caballo y no lo alcanzan. No huye, porque ni siquiera se da cuenta de que está huyendo, solamente deja hablando solo al posadero. Y Sancho Panza, bueno, él no iba en un caballo, él iba sobre un burro, y no con la misma velocidad. No era huyendo, insisto, pero, bueno, de cualquier manera, el Quijote se adelanta, Sancho Panza queda atrás, y entonces Sancho Panza tiene que pagar por él y por su amo. Pero no tiene dinero. ¿Cómo paga entonces? Bueno, como no les ha de dar dinero, entonces habrá de entretenerlos. A sus costillas, no con su voluntad. Es decir,
toman a Sancho Panza y, divirtiéndose con él, lo ponen sobre una manta y lo avientan por los cielos. El pobre Sancho Panza tiene miedo. Nada más ahí se ve volando. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me caigo, me caigo, me caigo! Y cae otra vez, pero cae sobre la manta y otra vez lo mantean. Y el Quijote, que se había extrañado que Sancho Panza no fuera detrás de él, regresa a la posada y desde lo lejos alcanza a ver la suerte que está teniendo Sancho Panza, su escudero. Pero no puede hacer nada porque las puertas están cerradas. Y le toca sufrir a Sancho Panza las locuras de su amo. Este es el formato de la mayoría de las historias del Quijote. Transforma la realidad, ajustándola a lo que él había leído en las novelas de caballería. Y al hacerlo, suele salir alguien lastimado. A menudo es el propio Quijote y Sancho Panza, pero también, a veces, alguien más. Por ejemplo, en esta ocasión en que el Quijote y Sancho Panza observan a lo lejos a unos fantasmas. Están de blanco todos. Llevan antorchas. Esta es una visión verdaderamente espeluznante y Sancho Panza asegura que son fantasmas. El Quijote también tiene miedo, pero claro, él es un caballero andante y se sobrepone al miedo. Y entonces se acerca. Conforme lo hace, y también Sancho Panza, se dan cuenta de que son personas vestidas de blanco, que llevan antorchas en la mano. Son dolientes. Están llorando la pérdida de un amigo al que llevan a enterrar. Pero el Quijote tiene otra percepción. Esa persona que está muerta, a la cual llevan a enterrar, seguramente es un caballero caído en batalla y corresponde a él el honor de defenderlo. Y empieza la batalla. Y en medio de todo esto, hiere de gravedad a una persona. Eventualmente, todo se arregla, todo se explica. Pero claro, a esta persona no le han hecho gracia las heridas que el Quijote le ha ocasionado. Y le dice muy atinadamente: gran desventura ha sido toparme con vos, que vais buscando aventuras. Y es que claro, las aventuras de uno son las desventuras de otro, porque los ideales no son universales. Tú puedes creer que algo es correcto y luchar por ello, y debes hacerlo. Simultáneamente, también tienes que entender que hay personas que piensan diferente de ti, y para las cuales tu lucha es negativa. Tú haces el bien, pero para estas personas tú haces el mal. Por otra parte, una de las historias que más nos importan del Quijote en relación con la naturaleza de nuestra materia, ética y particularmente de esta unidad que se enfoca en la realidad, es la aventura del yelmo de Mambrino. Descubrió Don Quijote un hombre a caballo que traía en la cabeza una cosa que relumbraba como si fuera de oro. Lo que ocurría era esto. Estaba lloviendo, y el hombre al que vio Quijote, que tenía en la cabeza una cosa dorada, no era otro que un barbero que había comprado una especie de tinaja dorada y, para evitar mancharse el sombrero con la lluvia porque podía estar sucia, se lo puso en la cabeza. Estaba fungiendo como una especie de paraguas, pero claro, esa no era la percepción del Quijote. Para el Quijote, eso era un yelmo, el yelmo de Mambrino, una especie de casco que había pertenecido a un gran caballero, y él, el Quijote, tenía la responsabilidad de recuperar ese casco que estaba siendo mal usado por algún villano. Como es costumbre, Sancho Panza intenta explicarle al Quijote que no es un yelmo, que no es un casco maravilloso de otro caballero en épocas antiguas. No,
que es tan solo una tinaja de barbero. Y eso que a ti te parece bacía de barbero, me parece a mí el yelmo de Mambrino, y a otro le parecerá otra cosa. Lo que este episodio del Quijote nos enseña es la relatividad. Cada quien tiene su perspectiva y todas ellas son igual de válidas. Otras muchas historias podemos decir sobre el Quijote, pero vale la pena hacer mención de una de ellas, Dulcinea del Toboso. En la época de la juventud de Alonso Quijano, él había estado enamorado de una mujer llamada Aldonza Lorenzo, a la que nunca se atrevió a hablarle. Fue entonces un amor situado en una esfera de lo ideal. Jamás pasó a la realidad. Y ahora, que era un requisito para él tener este sentimiento, pues se inventó una dama con base en aquel amor de juventud. Y así como se cambió el nombre a sí mismo y se puso el del Quijote de la Mancha y a su caballo el de Rocinante, así también a Aldonza Lorenzo le asigna el nombre de Dulcinea del Toboso. Pero vale la pena establecerlo. La razón de Dulcinea del Toboso es la de cumplir el requisito para poder ser un caballero andante, ser un enamorado. Porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma. Esa Dulcinea, señora de este cautivo corazón. Mucho agravio me habéis fecho en despedirme y reprocharme con el riguroso afincamiento de mandarme no parecer ante la vuestra fermosura. Plégaos, señora, de membraros deste vuestro sujeto corazón que tantas cuitas por vuestro amor padece. De este modo, todas las peripecias del Quijote se las dedica a Dulcinea del Toboso. Pretende él ganarle a gigantes y guerreros, a dragones y hechiceros, y mandarlos, una vez derrotados, a que se hinquen frente a Dulcinea del Toboso y le hagan saber que el Quijote les ha ordenado que se postren ante ella. De igual modo, Dulcinea del Toboso es parte de la historia del Quijote, cuando, por ejemplo, encarga a Sancho que le lleve una carta, mientras él esperará en la montaña, llorando sus penas de amor. Oh, Dulcinea, Dulcinea. Sancho se va, pero olvida la carta. Y además, Sancho no conocía a Dulcinea del Toboso y no sabía a quién entregar la carta. Entonces, no pudiendo cumplir con el cometido, se confunde y acaba por mentirle a su amo. Regresa con él y le dice que ya se la ha entregado. El Quijote, que confía en la buena palabra de su escudero, lo da por solucionado. Pero un momento, porque cuando Sancho regresa con el Quijote, no lo hace solo. ¿Cómo? ¿Y quién lo acompaña? Bueno, pues cuando Sancho Panza fue buscando a Dulcinea del Toboso, en vez de ella, a quienes encontró, fue al cura y al barbero del pueblo, amigos de Don Quijote. Y ya sabían ellos de las locuras de Don Alonso Quijano, que iba por el mundo buscando aventuras, habiendo creído los disparatados embustes de los libros de caballería. Ellos fraguan un plan y, muy pronto, consiguen secuestrar al Quijote. Su objetivo no es otro que el de ayudarlo y regresarlo a su casa, para que ahí pueda, tal vez, tratarse de su locura y recuperar la razón. De modo que consiguen un par de mulas, consiguen una carreta y se lo llevan en contra de su voluntad. Para el Quijote, aquello no es sino otra más de sus aventuras. Él piensa que está siendo llevado
por un encantamiento. Se siente hechizado, pero no traicionado, porque él no cree que sean el cura y el barbero. Y en lo que dices que aquellos que allí van y vienen con nosotros son el cura y el barbero, nuestros compatriotas y conocidos, bien podrá ser que parezcan ellos mismos, pero que lo sean realmente y en efecto, eso no lo creas en ninguna manera. Lo que has de creer y entender es que si a ellos se les parecen como dices, debe ser que los que me han encantado habrán tomado esa apariencia y semejanza, porque es fácil a los encantadores tomar la figura que se les antoja, y habrán tomado las de estos nuestros amigos para darte a ti ocasión de que pienses lo que piensas y ponerte en un laberinto de imaginaciones que no aciertes a salir de él, aunque tuvieses la soga de Teseo. Y también lo habrán hecho para que yo vacile en mi entendimiento y no sepa atinar de dónde me viene este daño. El hechicero ha hecho parecer a sus captores como si estos fueran sus amigos, el cura y el barbero del pueblo, pero ya sabe él que eso no es cierto. Sus amigos deben estar en sus casas. Los captores son los villanos, y Freston solamente está intentando jugar con su mente, pero no lo va a lograr. No importa que Sancho Panza le diga una y otra vez y le intente convencer de que son el cura y el barbero, él no lo cree. Además de eso, particular importancia tiene la plática que tuvo el Quijote con otra persona que comenzó a reprenderlo por haber elegido la profesión de la caballería andante. Todo eso son mentiras, son patrañas, son locuras, dice. Paréceme, señor Hidalgo, que la plática de vuestra merced se ha encaminado a querer darme a entender que no ha habido caballeros andantes en el mundo y que todos los libros de caballería son falsos, mentirosos, dañadores e inútiles para la República, y que yo he hecho mal en leerlos y peor en creerlos, y más mal en imitarlos, habiéndome puesto a seguir la durísima profesión de la caballería andante que ellos enseñan. Pues yo hallo por mi cuenta que el sin juicio y el encantado es vuestra merced. El Quijote defiende su locura. ¿Y ahora ya acabó? Pues no, no lo ha hecho. Tan solo hemos analizado la primera mitad del libro, que como ya les he comentado, fue publicado el año de 1605. Pero 10 años después, es decir, en 1615, salió a la luz la segunda parte del Quijote. En ella encontramos características muy diferentes, en algún sentido incluso opuestas. Pero, ¿qué tienen de diferente propiamente? ¿En qué son opuestas la primera y la segunda parte del Quijote? Bueno, en la primera parte del Quijote, este sale primero solo, eventualmente regresa y después sale en compañía de Sancho Panza. Y viven sus aventuras, las que aquí hemos relatado. Y todas ellas siempre tienen la misma estructura. El Quijote altera la realidad para adaptarla a su mundo. Él cree en su mundo. Él está loco, pero su locura consiste en que cree que se puede, en que lucha por sus ideales. Él quiere ser un caballero andante. Él se imagina un mundo de justicia. En la segunda parte, el Quijote vuelve a salir. Después de que fue capturado y regresó a su casa, tiene ocasión de volver a salir y continuar sus aventuras. Pero ya es conocido. Y como consecuencia, cuando llega el Quijote, ya lo ha hecho su fama y ahora es tratado como un loco. Se burlan de él y lo hacen incluso renunciar a su profesión. Intentan hacer más cosas. Intentan humillarlo. Como, por ejemplo, obligándolo a decir que Dulcinea del Toboso es fea.
Bueno, eso el Quijote no lo hace, pero admite renunciar a su profesión de caballero andante y regresar a su casa. Ahí en su casa, en la calma de su hogar, el Quijote va a recuperar la cordura. Otra vez va a ser Alonso Quijano. ¿Y este es un final feliz? El Quijote recuperó la cordura, ya no está enfermo. Suena muy bien, pero si analizamos que la enfermedad del Quijote consistía en creer, en soñar, en imaginar un mundo mejor, el recuperar su cordura significa lo contrario. Significa aceptar el mundo con todos sus fallos, sin intentar cambiarlos. Recuperar la cordura significa, en breve, la derrota de sus ideales. Historia de la locura, de Michel Foucault. Michel Foucault fue un filósofo, sociólogo, antropólogo, fue todo el hombre. Psiquiatra, psicólogo, de todo un poco, de tocho morocho. Y en su libro, Historia de la locura, cuyo nombre completo es Historia de la locura en la época clásica, habla sobre la lepra. ¿La lepra? ¿Pero qué tiene que ver la lepra con la locura? Bueno, es que la lepra era una enfermedad que se consideraba como un castigo divino y entonces provocaba que el enfermo, además de su condición de salud, debiera sufrir la marginación social. ¿Pero quién la margina? ¿Quién decide qué es lo que va a estar en las afueras y qué, en cambio, lo que estará encumbrado? Claro, de lo que está hablando aquí Michel Foucault no es de otra cosa que del poder. Ese poder que decide qué es lo normal y qué es lo anormal. Pues bien, la lepra en algún momento encontró cura. Ya no era una enfermedad mortal. Pero, ¡qué aburrido! Y entonces ahora, ¿ya no podemos marginar a nadie? No se preocupen. Siempre hay alguien a quien vamos a poder marginar. Entonces la lepra es sustituida por la locura. La locura es entonces un signo de desaprobación divina. El loco no tiene la bendición de Dios. Y bueno, si hablamos de que el loco no tiene la bendición de Dios, si hablamos de que la locura es lo que se opone a la normalidad, entonces todo aquello que se sale de los cánones establecidos es locura. Por ejemplo, la homosexualidad se trataba como locura en la época clásica y en algún sentido, probablemente las cosas ya estén cambiando, pero todavía es algo que no es normal. La normalidad es una cuestión de poder. Y no solo la homosexualidad, por supuesto, todo aquello que atente contra las buenas costumbres, todo aquello que se salga de lo común, de lo aceptado, de lo ideal, todo eso es locura, es la no normalidad. Estos punquetos o darquetos, en general, las contraculturas, son por supuesto locura. Pero, ¿saben quién también estaba loco? Cristóbal Colón. Él estaba loco. ¿Cómo se le ocurre pensar en viajar, tomar un barco y aventurarse en alta mar? ¿Que no sabe que se puede caer? Pero él es un loco que piensa que la Tierra es redonda. Vaya. Claro, es un loco porque está en contra de lo que pensaba la mayoría. Y encontró un continente. No es el único loco. También él, Martín Lutero. Martín Lutero
¡Qué loco! Se le ocurrió que había corrupción en la iglesia, ya que, bueno, él está en contra de que se vendan cachitos de cielo. ¿Cómo? ¿Cómo que cachitos de cielo? Claro, porque en alguna época la iglesia, para perdonar a sus súbditos cuando estos habían hecho algún pecado, listo, no te preocupes, lo único que tienes que hacer es darme tanto dinero para pagar tal cruzada o para pagar tal situación que yo necesito y yo te perdono. Entonces, básicamente, se empezó a comerciar con el perdón divino, a vender en ese sentido cachitos de cielo, asegurarse la salvación eterna. Y él piensa que eso está mal, que la iglesia no tiene el derecho a lucrar con la fe de los creyentes. Loco. O ella, la madre Teresa de Calcuta, otra loca. Se le ocurre que la religión tiene que ser para ayudar a las personas, para adoptar niños que no tienen hogar, para ayudarles, para en general interesarse. En vez de gastarse el dinero para su bienestar, ella decide ayudar a las personas. Loca. O Gandhi. ¿Cómo se le ocurre a Gandhi pensar que la India debe ser independiente? Pensar que ingleses e hindúes son iguales, bien se sabe que son diferentes, y unos son mejores que otros. Pero además, lo más loco de él es que pretende conseguir esa independencia sin armas, sin violencia. Él está en contra de todo ello. Y bueno, consigue la independencia de su país sin disparar un arma. ¡Qué loco! O si vamos a hablar de una época más reciente, a esta niña, otra loca, se le ocurre que tiene derecho a estudiar. Pero nació mujer, ¿no sabe que no tiene derecho? No, ella no lo sabe, ella lucha por lo que cree. Otra loca. Bueno, pero ¿qué característica tienen todos ellos? No hablaré tanto de la Madre Teresa de Calcuta, pero Cristóbal Colón, Martín Lutero, Mahatma Gandhi y Malala son personas que cambiaron el mundo en el que vivían. Lo modificaron, lo alteraron, no se permitieron pensar. Qué difícil. O lo pensaron, tal vez, porque entender que los cambios son difíciles no es nada negativo. Pero la dificultad de los cambios que ellos creían que tenían que hacer no los acobardaron. Lucharon hasta conseguir lo que querían. Vivieron en un mundo gris y lo llenaron de colores. Cada uno de ellos es un Quijote. No hay espíritu grande sin mezcla de locura. En este sentido, los sabios y los poetas más audaces han aprobado la locura y el salirse de quicio de vez en cuando. Michel Foucault.